Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar lo que es la creación, la fe y la ciencia. Ya habíamos hablado de la verdad, de la certeza, de la voluntad. Pues hoy vamos a hablar de lo que es la creación, la fe y la ciencia. Explorando obviamente la relación que existe entre la creencia en un Dios, en un creador, y de las teorías científicas que nos van a mostrar lo que es el origen del universo, ¿vale? Bien, la creencia nos habla aquí que creer en un Dios como creador sigue siendo relevante hoy en día a medida de que la ciencia avanza y propone teorías sobre el origen del universo. La creencia en Dios como creador no pierde su significado. Obviamente esta creencia invita a reflexionar sobre la existencia del propósito, la conexión entre la ciencia y la fe. Pues a la mayoría nos han inculcado o hemos creído en este tema, que sabemos que hay un solo Dios, que creó la tierra, la vida y todo lo que nos platican cuando nos metemos o abordamos lo que son temas de religión. Aquí lo vamos a ver nosotros un poquito más epistemológicamente o empíricamente, desde otra perspectiva, no enfocado religiosamente, ¿vale? Habla de aquí de una creación de una voluntad divina, decíamos, de la vida. Habla de citas bíblicas donde nos dice que en esta subraya la idea de que la creación es un acto de voluntad divina, ¿no? Y que está establecido que todo lo que existe tiene un origen en Dios, ¿no? Por ahí en algún momento quien profesa una religión católica o quien no lo haga, pues por ahí nos hacen creer, ¿no? Cuando asistimos a lo que es un catecismo y esta situación, creemos en eso, ¿no? Que Dios creó el cielo, la tierra y el universo y los animales y la luz, el día, la noche, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? El relato nos habla del Génesis. Yo lo enfoco más o lo vamos a llevar, decía, reitero, epistemológicamente, no tan, vamos, tan religiosamente, ¿va? El relato del Génesis describe cómo Dios creó al mundo y que todo lo que hay en él, pues duró un periodo de 6 días de descanso. Por eso es que el séptimo día no se trabaja, ¿vale? Cada día está asociado con una creación específica, desde la luz y la tierra hasta los seres vivos y el ser humano, ¿va? Las perspectivas científicas del origen del universo, eso nos lo dicen de manera de manera de fe o de religión. Si lo vemos o lo llevamos desde la manera científica, nos dice que es a través de un análisis de cómo la ciencia explica el comienzo del universo, ¿vale? A través de la explosión de Big Bang. Por ahí no sé si lo vieron en secundaria preparatoria, que dice que era así como una piedra. Explotó esa piedra y se creó el mundo, ¿no? Por eso se llama la explosión del Big Bang o la creación del Big Bang, ¿no? Nos dice que el Big Bang es un evento en el que marca el inicio del tiempo y del espacio según la teoría científica. Eso sí lo vemos desde manera científica. Las diapositivas que vimos anteriormente lo estamos viendo de manera de fe o de manera de religión, ¿va? Teoría de la evolución nos habla de que la evolución es la parte donde se complementa la comprensión científica desde el desarrollo de la vida y de la tierra, sin contradecir obviamente a lo que es la fe y la creación. Por ahí entra también Carlos Darwin, donde nos habla que la creación se llevó a través que descendemos de un mono y que del mono se crearon los seres humanos, ¿no? Por eso es que existen las diferentes evoluciones del hombre, que también por ahí en secundaria lo han de haber tocado, ¿no? Homo sapiens, Homo habilis, cuando ya empezaba obviamente a convertirse en hombre científicamente, ¿vale? Y las investigaciones actuales, dicen los científicos, que continúan investigando hoy en día de cómo se creó el universo o cuál es el origen y cómo es que ellos hablan de una estructura del Big Bang, ¿va? La perspectiva científica nos habla o nos dice en primera instancia, ay, aquí está. La perspectiva científica nos habla de que la ciencia propone que el universo se originó a partir del Big Bang y que un evento fue lo que marcó el inicio del tiempo y del espacio, y que esta teoría se basa en evidencias, en observaciones
experimentales que explican cómo es que ha desarrollado la estructura del cosmos hasta el momento, ¿vale? Por otro lado, nos habla de la fe, donde sostiene que el creador de todo es obviamente Dios, ¿sale? Afirmando que Él creó el cielo y toda la tierra de la nada, y que este enfoque busca contradecir los hallazgos científicos. Es una lucha entre ambos, porque es más fácil, ya que se pueden complementar desde la fe, reconocer la existencia de lo que es el creador, ¿vale? Los autores bíblicos no tenían como objetivo proporcionar una explicación científica sobre el origen del universo, sino una interrelación o una interacción entre la creencia de que Dios creó todo de la nada y que finalmente Él enfatizó su papel como creador de todo lo existente, ¿vale? Hablamos de la voluntad divina de Dios, donde aquí vamos a tocar principalmente lo que es el alcance de la creación. Nos dice que la creación pues abarca todos los elementos del universo, incluyendo el tiempo, el espacio, el cielo y la tierra, lo que va a reflejar la interacción divina en cada aspecto y en cada existencia. De acuerdo a la voluntad divina, cada elemento creado existe por la voluntad de Dios, quien no solo lo creó, sino que también desea que se mantenga y prospere en la vida. La creación y sus elementos, damos un vistazo a lo que son los componentes fundamentales de la creación divina según la fe. Primero, pues que el universo es como la totalidad de todo lo que existe en la creación más vasta de Dios. El alcance de la ciencia dice que abarca y que en este caso todo es por parte o incluye todo el tiempo, espacio, cielo y tierra, y que se refleja desde una interacción divina, ¿vale? Las estrellas, dice que las estrellas son cuerpos celestes que brillan y que son una manifestación de que la grandeza y la creatividad de Dios, ¿vale? Después nos vamos a los ángeles. Dice que los ángeles son seres espirituales creados por Dios, aquellos mensajeros y protectores de la humanidad. Los seres humanos dice que son creados a imagen y a semejanza de Dios y que tienen un papel especial dentro de la creación. Que los animales son parte integral del ecosistema y que son también creación de Dios y que tienen un lugar en este mundo, ¿vale? Aquí es donde entra un poquito, o siempre ha existido, en este caso, la lucha entre la creación y la fe, ¿sale? ¿Por qué? Porque obviamente la ciencia lo quiere explicar de manera, de manera experimental, con algo comprobado, mientras que la fe, pues es una creencia que obviamente no se puede comprobar o que no hay alguna manera de estudiarla para que podamos decir que es cierta o que no es cierta. En este caso, la fe y la ciencia a veces tienen, decía, ciertos choques, porque la religión siempre va a buscar el propósito de la creación, buscando el propósito, perdón, de la creación desde la fe, desde lo que nos inculcan, mientras que la ciencia y el universo va a buscar explicar de acuerdo a un proceso físico, biológico, por qué está sucediendo, ¿vale? Por eso es que ambas, pues a veces tienen ciertas discrepancias o ciertas luchas entre ellas, porque una lo quiere comprobar, mientras que la otra dice, pues eso es lo que tienes que creer, ¿no? La fe brinda significado de valores morales, de esperanza, frente a preguntas existenciales sobre el origen y el sentido de la vida. Mientras que la ciencia, decíamos, va a utilizar un método empírico para poder estudiar el mundo natural, las leyes, la evolución del universo a lo largo de miles y millones de años, pero siempre buscando cómo explicarlo, ¿sale? Para una comprensión más profunda, primero tenemos que distinguir ambas disciplinas. Las independencias de enfoque a menudo se entienden o son aquellas que operan desde diferentes esferas. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia no se puede medir en entidades espirituales ni en religión. No pretende ser un libro de texto científico, sino que ella busca comprobarlo. En este caso, si no se comprueba, pues ¿cómo es que vamos a hablar
de esta relación entre ciencia y fe, ¿sale? Es un poquito complicado a veces llegar a diferenciarla, porque muchos científicos no cristianos consideran que la religión, además de ser falsa, es dañina, ¿no? Creen que el intelecto o el crear personas que no, crear personas que no piensen por sí mismas. También hay quienes con menos arrogancia consideran que la religión tiene cierto respeto como institución y que siempre va a ser una disciplina completamente apartada de la ciencia. Por otro lado, algunos cristianos consideran que la ciencia es prácticamente otra religión y que no quieren tener nada que ver con ella. Incluso piensan que los hermanos que estudian la ciencia están a un paso de caerse, en este caso, no sé, al precipicio o irse al infierno, no sé. Este tipo de situaciones que a veces nos dicen, ¿no? En este caso, la historia nos enseña o nos va a explicar, en este caso, la epistemología y la historia de la misma, que la relación entre la ciencia y la fe es enredada, ¿vale? Pero hay muchos que en este caso podemos aprender, en este caso a través de lecciones. Hay un libro de Nicholas Spencer donde él habla o platica un poquito o nos ayuda a entender cómo vamos a diferenciarlo. La ciencia y la fe pueden desde cierto punto estar unidas, pero jamás, pues así como que al 100%, ¿no? En este caso, hablar de ciencia y de fe puede tener una connotación de separación inmediata. Sabemos que en las reuniones familiares o en algún otro lugar, hablar de política o de religión es un problema, ¿sale? Nos parece obvio que dos materias no vayan juntas cuando a lo mejor podrían ser una sola, ¿sale? Pero en este caso la forma de pensar es bastante diferente, bastante moderna y de acuerdo a la sociedad o el ambiente al que nos desarrollamos. La ciencia moderna es naturalista o metodológica, porque lo que quiere decir es que todas las explicaciones de lo que ocurre en la naturaleza provienen de ella misma y descartan en este caso las excepciones sobrenaturales, en este caso pues, los espíritus, los fantasmas, ¿no? En nuestra palabra moderna, la ciencia se deriva o se significa desde un conocimiento, ¿va? Cuando hablamos de estos tipos de ciencias, pues han creado que todo lo que ha ocurrido en la naturaleza, obviamente está regido o está intrínsecamente causado por una relación cosmológica o religiosa, ¿no? Ah, es que Diosito nos castigó, ¿no? Ah, es que Diosito ya se enojó, por eso nos mandó la lluvia, ¿no? Pero en este caso la ciencia, ¿no? La ciencia no funciona desde esa forma. Ya no puede decir, ah, es que Diosito nos castigó, ¿vale? La ciencia y la fe tienen como objetivos diferentes. ¿Por qué? Porque estas dos disciplinas, aunque trabajen un poquito de la mano, no significa que sean lo mismo. La ciencia, por definición, pues trata de buscar una explicación a todos los fenómenos naturales, intentando pues usar lo que sea más cognitivo, que tenga un método científico, es decir, que siga un proceso lógico para poder entenderlo. Mientras que por otro lado la fe pues es un caso específico donde nos habla de una fe cristiana o de una convicción que da sentido a todo lo que tiene nuestra vida, la cual tiene que ver no solo con nuestro cuerpo natural, sino también con nuestra alma y nuestro destino eterno, ¿no? Por ahí si te portas bien, vas a reencarnar en mariposa. Ay, es que me vino a visitar mi abuelita, es una mariposa, ¿no? O sea, esas son creencias y no es malo, simplemente que lo diferenciamos entre ciencia y fe. Nuestra fe es una convicción personal que nos acerca o nos habla siempre de que un Dios existe y también de quién es Él. En este caso, nosotros podemos acercarnos a Él por medio de quién, pues de Cristo, ¿no? En general, nuestra fe nos hace mirar o lo llevamos a nuestra realidad a través de lo que es la Biblia, ¿no? Que es nuestro libro sagrado, en este caso los que profesan una religión católica. Además, pues son características esenciales de la fe cristiana que incluyen todos estos elementos en los cuales nosotros vamos a poder argumentar o comentar, ¿no? Nuestra fe dice que es una convicción, no solo de que Dios existe, sino que también es como nos sometemos a una soberanía y cómo nos acercamos, en este caso, a lo que es por medio de Cristo. Gran parte de este conocimiento específico se gana tanto en la teología como en la ciencia, donde aquí afecta, en este caso, esta disciplina,
de acuerdo al conocimiento que tengas, ¿no? Afecta lo que sabemos, la forma de cómo nos comportamos, y si no, pues ahí es donde entra un poquito lo que a veces pues se nos inculca en casa, ¿no? Por ahí hay unos videos también, en este caso, de nos habla de lo que es la ciencia, y igual se los voy a hacer llegar por YouTube, porque luego en plataforma no los pueden ver, para que puedan ustedes verificar y entender un poquito más este tipo de palabras que a veces sí son medias difíciles de comprender o de pronunciar, pero pues ya apoyados de lo que es un video, pues ya va a ser más fácil que podamos llevarlo a cabo, ¿sale? Por ahí nos habla también de que el ser humano no es el único ser viviente y autoconsciente capaz de hacerse preguntas o de buscar una explicación a su origen y a su sentido del mundo en el que vive. Para ello cuenta en este caso con las ciencias humanísticas, en este caso con la teología, las ciencias experimentales, la epistemología, que anidan que el hombre tiene pues una trascendencia que le va a ayudar a dar sentido a todo lo que es la existencia y tratar de relacionarlo con lo que ocurre en este momento, ¿no? En este caso, la ciencia nos permite explicar el qué o el cómo de los fenómenos naturales, mientras que la religión pues solo nos da una explicación de finalidad y de significado del mundo. Tras analizar el modo en el que se debe de abordar el estudio de la realidad del mismo, obviamente pues siempre nos vamos a centrar en este tipo de capítulos donde nosotros podamos comprender y entender cómo es que funcionan ambas o para qué nos van a servir, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiarlas, ¿sale? Desde hace pues algunos o bueno más bien muchos años, las relaciones entre la ciencia y la fe han experimentado un acercamiento que en ese momento pareciera que no es importante, pero dentro de este proceso pues le da un poquito de sentido o de desarrollo poco a poco, en este caso a los factores de cómo se ha ido o hemos ido evolucionando. En lo primero hablamos de la naturaleza religiosa. Decíamos que en los últimos años pues ya existe lo que es una iglesia católica que ha insistido mucho en la racionalidad de la fe y en la cuestión de un conocimiento de la verdad, dando fruto a formar en este caso lo que es la catequesis. Por ahí les decía yo, a quien fue al catecismo, pues yo creo que le enseñaron todo esto, ¿sale? El otro factor propicia que la crisis de las ciencias experimentales se haya producido en los últimos años del siglo, pasando por principios, ¿sale? Obviamente cargado o vamos repleto de toda la forma abrumadora sobre la vida humana en la Tierra. Además, se ha puesto de manifiesto el hecho de que la ciencia es insuficiente para dar respuestas convincentes a los grandes interrogantes de esta época contemporánea, que obviamente en gran medida pues a través de su ética y su existencia, ¿va? Asimismo, pues el tiempo, en este caso las propias ciencias, se han visto ser cercenadas en un abordaje investigador con una propia finitud de un método experimental. Esto se ha visto especialmente en las disciplinas o característicamente primada en las últimas décadas. Las ciencias, en este caso, son el funcionamiento del cuerpo humano y el desarrollo de los trastornos devastadores, ¿sale?